Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo en que nos presentamos delante de su santa y divina presencia para alabarlo, para rendirle a Él, para darle todo nuestro honor, toda nuestra honra. Amén. Y en esa misma actitud que están ustedes de pie, vamos a orar para pedirle a Dios que guíe este tiempo de lectura de su santa y bendita palabra. Padre, te damos las gracias por este tiempo tan hermoso, porque hemos entrado por esas puertas con acción de gracias, porque estamos en tus atrios, Padre, con alabanza, con adoración para presentarnos delante de ti, porque no venimos a otra cosa en este santo y bendito lugar que tú has separado para tu adoración y tu alabanza. Venimos a eso, Señor, a darte todo el honor, toda la gloria, toda la honra y adorarte como tú lo mereces. Padre, venimos con corazones contritos, venimos cargados, venimos saturados de las cosas de este mundo. Venimos, Padre, con pruebas. Venimos, Señor, con una serie de cosas que nos abaten y nos hacen agachar la mirada. Pero sabemos que en ti somos más que vencedores. Sabemos que en ti, Padre, podemos encontrar la sanidad, la salvación, el consuelo. En ti, Padre, podemos dejar nuestras cargas a tus pies para que tú nos hagas levantar la cabeza y de esa manera poder mirar al mundo con la victoria que tu Santo Espíritu nos da. Porque, Padre, a ti hemos venido, al Santo de Israel, al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, al único y suficiente Señor que es gobernador, que es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. A ti, Padre, te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Les ruego que me acompañen al libro de Romanos. Libro de Romanos. Epístola escrita a los Romanos, capítulo 12. Voy a pedir, por favor, los niños que tengan que pasar a su sermón del niño, háganme el favor, vayan con sus maestras. Este momento le damos un chance para que los niños vayan a sus salones. Ellos también tienen su tiempo de adoración, su tiempo de alabanza. Ellos tienen un tiempo especial con sus maestras. Bien, por favor, les pido que cada uno de ustedes abra sus Biblias en el libro a los Romanos, en el Nuevo Testamento. Si alguien no ha traído Biblia, hágame el favor de juntarse a una persona que sí lo ha traído. Y de esa manera, todos podemos tener las Escrituras delante para poder leer la santa y bendita palabra del Señor. En cuanto lo tengan, dicen un fuerte amén para saber que ya todos estamos en el mismo pasaje. Libro de los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Es una voluntad agradable y perfecta. Es agradable porque a nosotros nos satisface. Y es perfecta porque después de ella no hay nada más que añadir ni que sacar. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Es hermosa esta parte de la Biblia que estaba leyendo y el Señor me guió a poder meditarla, a poder compartirla con ustedes el día de hoy. Porque esto nos lleva a reflexionar un poco sobre el significado de nuestra vida en Cristo. Desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor derrama algo maravilloso en nosotros, que es su Espíritu Santo.
Ese Espíritu está en nosotros para guiarnos por el camino correcto, para guiarnos por el camino que el Señor quiere que andemos, para que podamos tener cosas buenas y no malas. Porque el Señor nos dice que tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Ahora bien, dentro de ese camino que el Señor nos hace vivir, que nosotros recibimos constantemente sin merecer absolutamente nada, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos estáis destituidos de Dios por sus delitos y pecados. Es decir, no merecíamos nosotros la salvación. Lo que nosotros teníamos y con lo que merecíamos, en lo que estábamos inmersos, era en un tiempo de muerte, era un destino de muerte. Sin embargo, el Señor establece su plan de salvación y nos trae a su presencia para que nosotros recibamos de su Espíritu Santo y alcancemos esa salvación tan grande. Ahora bien, cuando el Señor nos trae, no es por mérito propio, es porque a Dios le plació. Es la gracia de Dios la que se manifiesta en escogernos, en elegirnos, en separarnos para formar parte de su familia y para ser los que somos ahora, salvos por la gracia de Dios. Eso es algo tan maravilloso, es un misterio tan maravilloso, hermanos, que nosotros tenemos que saber valorar. ¿Cuál es la forma de valorar esa gracia tan maravillosa, tan grande? Si recordamos nosotros la época en que se escribe el libro de los Romanos, vamos a ver que Pablo se estaba refiriendo a un tiempo en que se compraban esclavos. Había un mercado de esclavos. Así conforme ahora nosotros tenemos un mercado de abrigos, de vestidos o de zapatos o de diferentes cosas, de artefactos eléctricos o ferias, como les sabemos llamar. Así había una feria de venta de esclavos en los diferentes pueblos de aquella época allá en el Medio Oriente. Y no solamente allá, posteriormente la subieron aquí en Estados Unidos. Todos sabemos y conocemos la historia que hubo un mercado de esclavos donde los grandes amos de las diferentes tierras, de los diferentes feudos, se reunían para poder ver a los esclavos que los exhibían para poderlos comprar. ¿Y qué era lo que escogían los amos? Esclavos que ellos veían que les iban a ser útiles en su tierra, ¿verdad? Para poder trabajar la tierra, para poder pastear su ganado, para poder dar frutos, para poder atender, incluso limpiar sus casas. Y no solamente tomaban al esclavo, tomaban con toda su familia. Entonces, al comprar un esclavo, compraban una familia de esclavos. Los niños nacidos en la casa de aquel amo se convertían en esclavos, en propiedad de ese amo. Y cuando Pablo escribe este libro de los Romanos, toman a colación esa situación del mercado de esclavos. Porque nuestro Señor Jesucristo también nos mira a nosotros en una exhibición de esclavos, porque nosotros éramos esclavos del pecado, y nos mira en esa exhibición de esclavos para poder ver, para poder comprarnos, para poder adquirirnos, para ser propiedad de Él. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos compró con precio muy alto. Me encanta cuando leemos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Un poco más allá de donde estamos nosotros leyendo, y dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros hemos sido comprados por Dios, porque el Señor Jesucristo pagó por nuestra vida, pagó con su sangre, pagó con el sacrificio que Él tuvo en la cruz, entonces nos convertimos en propiedad de Cristo Jesús. Nuestros cuerpos vienen a pertenecerle a Dios, nuestra vida viene a pertenecerle a Dios, nuestra voluntad viene a pertenecerle a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que se refiere a nosotros le viene a pertenecer a Dios. Por eso es que decimos que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Por eso es que decimos que ahora tenemos un nombre nuevo. Somos diferentes, ya no somos los mismos de antes. Ahora todo ha cambiado. Ahora nos mostramos distintos.
Ya el Carlos que conocieron, que está aquí, no es el mismo. Les aseguro que las personas que me conocieron en mi vida pasada y hoy día me ven, me van a decir, no te conozco. Veo que tu fisonomía es el mismo que yo conocí, pero tu manera de ser es diferente, eres distinto, no sé qué te ha pasado, has cambiado. Y estoy seguro que a cada uno de nosotros nos dirán lo mismo, siempre y cuando vivamos en los preceptos de Dios, en el camino de Dios, siempre y cuando nosotros sepamos andar por la senda que Dios nos ha pedido. Como esclavos de Dios, como propiedad de Dios, nosotros estamos supuestos, estamos llamados, estamos obligados a ser obedientes a lo que nuestro amo nos manda. Y nuestro amo nos ha puesto una guía para vivir, nos ha puesto sus normas, nos ha puesto sus decretos, y todo eso está en las Santas Escrituras. Por tanto, nosotros debemos de vivir de acuerdo a las Santas Escrituras. Ya no podemos vivir en nuestros placeres mundanos. Ya no podemos vivir en los deseos de nuestra carne. Ya no podemos seguir viviendo en lo que antiguamente era lo que nos atraía y nos gusta. A veces nos sentimos atraídos por las cosas de la carne. A veces nos sentimos emanados por querer volver a la vida pasada. Aquel que le gustaba beber, quiere volver a beber. Aquel que le gustaba fumar, quiere volver a fumar. Al que le gustaba bailar, quiere volver a bailar. El que le gustaba andar de falsedad en falsedad, quiere volver a lo mismo. Y todos quieren hacer lo mismo. Y hace recordar que cuando el Señor Jesús murió y ascendió a los cielos, los discípulos se miraron unos a otros, y al ver que su líder, el Señor Jesús, había muerto y había sido puesto en una tumba, ellos, entre esos 3 días que él duró en la tumba, volvieron a su vida pasada. Las Escrituras nos relatan que Pedro le dijo a Santiago, le dijo a Jacobo, a Juan, a los hijos de Zebedeo, a su hermano Andrés, dijo, voy a pescar. Y si nosotros recordamos de dónde lo sacó el Señor Jesús a Pedro, de la pesca. Porque cuando el Señor se le presentó en la pesca milagrosa, le dijo, te haré pescador de hombres. Y la palabra nos relata, conforme lo hemos estado leyendo últimamente y lo hemos estado meditando, que cuando el Señor se presenta delante de estos pescadores, que eran los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y de Pedro y Andrés, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, dejen las redes. El día viernes hemos tenido una vigilia hermosa aquí en la iglesia. Me he gozado, hermanos, les digo con toda sinceridad. Cuando regresé a mi casa el día de ayer, estaba meditando en esa vigilia y yo decía, Señor, gracias. Me postré temprano de rodillas y le dije, Señor, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerte porque esa vigilia ha sido una cosa maravillosa, hermosa. Porque tú te glorificaste, porque yo sentí la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé si usted lo habrá sentido, hermano y hermana, pero yo sentí la presencia de Dios acá. Y quiere que le diga una cosa, hubieron muchos obstáculos, hubieron muchas obstrucciones para que se lleve a cabo la vigilia. Se estuvo a punto de dejar de hacer la vigilia. Hubieron tantas oposiciones que fuimos tentados a que la vigilia ya no se haga. Pero ¿saben qué? Estábamos orando el día miércoles aquí, en la mañana. Y en la tarde cuando vinimos el Señor me habló. Y el Señor me dijo, no. Porque el que quiere destruir, el que no quiere que se haga la vigilia, aquel que quiere que verdaderamente la vigilia deje de hacerse, es el diablo. Date cuenta que el diablo es el que está queriendo que no haya nada, que no se pueda, que se den cuenta que son insuficientes para hacerla. Porque el diablo no quiere que yo me glorifique en mi iglesia. Pero yo te mando, hagan la vigilia. Y recuerdo que conversé con unas hermanas. Me dijeron, pastor, ¿qué hacemos? Se va a hacer la vigilia. Hermanos, era increíble que en esos días llamaba a uno, llamaba a otro, llamaba a otro, llamaba a otro. Todo el mundo desertaba. Nadie tenía capacidad, nadie tenía la disposición para querer ayudar y en hacer la vigilia.
Todo el mundo empezó a decir, no voy a poder ir, no voy a poder estar, me voy para otro sitio, etcétera, etcétera. El diablo fue tan astuto que a uno de nuestros hermanos que iba a dirigirlo todo, teniendo su plan bien establecido para estar aquí en la vigilia, porque su corazón estaba aquí, el diablo se le puso por delante. Y le malogró en una forma absurda, porque después cuando él me ha contado cómo ha sido que se le malogró su camión, era absurdo, hermanos. Absurdo. Sin embargo, se malogró el camión. Y eso hizo que mi hermano no pueda llegar. Cuando hablamos, faltando media hora para empezar la vigilia, me dijo, lamentablemente he tenido este impasse, pastor, y no puedo estar. Mi corazón está ahí. He deseado poder estar, pero mire lo que me ha pasado. Yo le dije, no te preocupes, que de todas maneras la vigilia va. Y vino la vigilia, y se hizo la vigilia. ¿Saben por qué? Porque jamás, escúchame bien, hermano, jamás Satanás va a poder con el poder de Cristo Jesús. Gloria sea a Cristo Jesús. Todo el mundo decía no, pero unos cuantos valientes, que yo le doy gracias a Dios, porque Dios los debe tener en sus palmas de sus manos grabados sus nombres, dijeron sí, ahí voy a estar. A la hora que les decía, hermanos, necesito que me ayudes con esto, ya, pastor, encantado, pastor, lo haré, pastor. Hubieron hermanos que tuvieron miedo porque dijeron, pero yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer. Y lo hicieron bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios los guió. Porque el Espíritu Santo estuvo en ellos. Porque el Espíritu Santo llenó este lugar con su presencia. Y porque jamás Satanás podía salir victorioso. Al contrario, ¿quieres que te diga una cosa, hermano? El día conforme la vigilia se iba desarrollando y se iban dando las cosas hermosas, bellas, y yo veía el gozo del pueblo, ¿sabe lo que yo veía? Veía al diablo mordiéndose los cachos y la cola. Porque él jamás va a poder con Cristo Jesús. Y me gocé, me deleité. Eso es lo que Cristo hace. Ahora, ¿qué es esa acción que nosotros tenemos que tener para con Cristo Jesús después del plan de salvación tan grande que nos dio? Esa acción que tenemos que tener es de agradecimiento. Nunca podemos dejar de agradecer a Dios por habernos dado esa salvación y habernos rescatado del pecado. Habernos rescatado de la esclavitud del pecado. El Señor nos ha arrancado de las garras de Satanás. El Señor ha ido a abrirnos las cárceles del pecado para darnos la libertad en Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho que caigan las cadenas en las que nosotros estamos esclavizados ahí en el lugar más recóndito de la tierra. Por eso es que el salmista dice, en los fosos de lodo, ahí estábamos nosotros. Y de ahí el Señor hizo caer las cadenas de nuestras manos, de nuestros pies, y el Señor nos sacó la libertad que es en Cristo Jesús, para venir a ser siervos de un amo mejor que el amo que hay en el mundo. Porque el amo que tenemos en el cielo es el mejor amo. Porque el Señor no nos llamó a la esclavitud del pecado, sino nos llamó a la esclavitud de la libertad que es en Cristo Jesús. Tal vez tú podías decir, hermano, pero aquí hay algo como controversial en la situación, en lo que está diciendo. Sí, porque las cosas del misterio de Cristo Jesús son controversiales para aquel que se pierde, pero para los que creemos en Dios es vida, y vida en abundancia. La libertad que Cristo nos da cuando nos compra con su sangre es para adorarlo a Él, para servirlo a Él. Hermano, hermana, déjame decirte, tú eres un esclavo de Cristo. Tu vida está llamada a servirlo al Señor en la voluntad de Él. Tú tienes que vivir agradecido de Dios en hacer las obras dignas del Espíritu. Lo que el Señor nos llama los frutos del Espíritu. Y me encanta ese letrero que ustedes ven ahí. Porque ahí pueden ver ustedes cuáles son los frutos del Espíritu. Ahora yo te pido, léelo y dime, ¿cuál de esos frutos estás dando tú? ¿Cuál de todos esos frutos
está produciendo tu vida? ¿Cuál de todos esos frutos está siendo agradecido de la gracia de Dios? Porque el Señor por gracia nos ha salvado. Te pregunto, hermano, hermana, y esto lo he dicho varias veces, ¿cuál es el mérito que tú tienes para haber alcanzado la salvación eterna? Ninguno. No hay mérito alguno en nosotros para haber alcanzado la vida eterna. Más bien, merecíamos nosotros la condenación eterna. Hace poco me llamó una persona: pastor, por favor, le ruego que venga al hospital, que tengo un familiar que está mal. Me cambié, le dije a mi esposa: voy, y un familiar de un hermano que está mal, voy a verlo para ministrarle la palabra del Señor. Esos momentos cuando uno está en enfermedad, cuando uno está en una emergencia, siempre tiene dispuesta el alma para poder recibir una palabra de consolación, y la mejor palabra de consolación es la palabra de Dios. Me alisté y me fui. Entré, encontré al hermano, conversé con él, me dijo: sí, ahorita voy a hacer que lo hagan pasar, pastor, estábamos en una emergencia. Sale una persona, me hace entrar, entramos, fuimos hasta el cuarto de la persona. Cuando la veo, le empiezo a ministrar la palabra del Señor y de repente la mamá me calla la boca. Perdóneme, me dice. ¿Sabe qué? Todavía no estamos preparados para estas cosas. Yo creo que eso todavía no es lo que verdaderamente necesitamos. Nosotros le agradezco su visita, pero no necesitamos eso. Yo me puse a pensar, yo dije: Dios mío, qué triste. Venimos a darle oro en polvo. Déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios es oro en polvo. No hay nada en el mundo que pueda tener más valor que la palabra de Dios. Porque si el oro se tiene que refinar en hornos de fuego, la palabra de Dios se tiene que purificar en la presencia de Cristo Jesús. Y la presencia de Cristo Jesús quema a altos grados de calor. Porque solamente el fuego del Espíritu Santo nos puede purificar el alma. Me entristeció escuchar esa versión de la madre, y también el esposo y la familia estaban ahí. Todos me quedaron mirando y con una actitud de silencio absoluto me dieron a entender: estamos de acuerdo con lo que le está diciendo. Queremos que se vaya. No lo queremos acá. Váyase. Como soy buen entendedor, gracias a Dios, entendí. Y yo dije: ok, no se preocupen, respeto su decisión. Solamente oraré a Dios para que los bendiga. Y no quiero incomodarlos, ni quiero que mi presencia les incomode. Con su permiso, me retiro. Cerré mi Biblia y me salí. Al hermano que me invitó, que me llamó, nunca le he dicho nada. Tampoco se lo voy a decir, porque yo sé que lo uso en el mejor sentido, con la mejor voluntad de su corazón, como todos nosotros deseamos que todos nuestros familiares y amigos vengan a la presencia de Dios. Y eso es algo que Dios me libre, que yo tenga que afectar de alguna manera negativa, porque si yo le dijera, tal vez el hermano se va a sentir en vergüenza. Hice traer a mi pastor y me hacen quedar mal con él. Qué vergüenza delante del pastor. Nadie tiene por qué avergonzarse delante de nadie. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque nosotros los cristianos tenemos que simplemente entender que estas cosas el diablo siempre nos las va a presentar. Y si estamos preparados en Cristo Jesús, debemos estar preparados a confrontarlas. A mí qué me importa que el diablo me insulte, me maltrate, me tire, me levante falso testimonio, o me desprecie, o me bote, o me tire los tratados por la cara.
Si la palabra de Dios sabe lo que me dice, siéntete gozoso cuando pase eso contigo. ¿Sabes por qué? Porque tu galardón es grande ahí en los cielos. Y eso sí me interesa. Tener galardón en los cielos es lo que sí me interesa. ¿Qué me importan los galardones en la tierra? A veces nosotros estamos buscando galardones de la tierra, galardones de los hombres, reconocimiento del hombre. Y la palabra me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué me interesa a mí los galardones del hombre? Si voy a perder los galardones de Dios, entonces no he hecho nada, no sirvo para nada. Soy como metal que reciña y címbalo que retiñe. No sirvo para nada. Como trapo de inmundicia somos delante de Dios. Pero cuando nosotros alcanzamos el galardón de Cristo Jesús, entonces sí hemos logrado algo maravilloso. Y lo que hemos logrado es que la gracia de Dios está sobre nosotros. Y cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, la protección de Dios, la cobertura de Dios, su Espíritu de Dios es el que nos está llenando, es el que nos protege, es el que nos cuida, es el que nos va a llevar por los caminos más. Así veas que el camino en que estás andando es tenebroso, hermano, hermana, no temas, porque si Dios está contigo, nadie es contra ti. Como cristianos evangélicos, tenemos que entender estas cosas y vivir en base a esas. Y conforme vivimos en base a esas, nosotros también tenemos que andar en un agradecimiento a Dios. Vuelvo y repito, agradecemos a Dios cuando nuestras vidas consagradas a Dios están empezando a dar frutos dignos del Espíritu. Y cuando damos frutos dignos del Espíritu, ¿sabe lo que pasa con nosotros, hermanos? Cada día nos vamos alejando más y más del mundo, de los deseos del mundo, de las tentaciones del mundo, de las situaciones del mundo. Nos vamos alejando y alejando y llega un momento que las vemos tan distantes porque estamos en la presencia de Dios, porque estamos viviendo en los caminos de Cristo Jesús, porque estamos tomados de la mano como si fuéramos niños, nos toma el Espíritu Santo de la mano y nos dice, ven que yo te llevo. A veces podemos andar y vamos de la mano del Espíritu y vemos el camino y nosotros lo vemos quejumbroso, lo vemos duro, lo vemos difícil, lo vemos lleno de maleza, lleno de inmundicias, lleno de cosas negativas y malas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu firmemente sigue andando. Y nosotros ahí de la mano miramos eso y lo miramos al Espíritu y decimos, ¿vamos a pasar por ahí? Sí, por ahí vamos a pasar. Una tormenta tremenda. Y nosotros vamos a pasar por ahí y seguimos agarrados de la mano del Espíritu. Y el Espíritu nos dice, sigue, no te detengas, continúa, confía en mí. Y nosotros confiados en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, seguimos andando y no nos damos cuenta que de repente empezamos a caminar por en medio de la tormenta, empezamos a pasar por encima de los obstáculos, empezamos a pasar por encima de las malas intenciones de la gente, empezamos a pasar por encima de las cosas negativas y malas que están maquinando contra nosotros y el enemigo las pone en el camino, pero nosotros pasamos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu va abriendo la brecha para darte el camino libre, para que tú puedas así seguir avanzando hacia la victoria que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos la fe, la confianza en Cristo Jesús, lo primero que vamos a dar es los frutos. Hermanos, si tu vida no está dando frutos, es tiempo que tú te pongas a meditar. ¿Por qué razón no estoy dando frutos yo? ¿Por qué razón no hay una actitud de amor? ¿Por qué razón yo no estoy teniendo una reacción positiva de acuerdo a los preceptos de Dios? ¿Por qué mi vida no está en base a la Biblia? Entonces, cuando hacemos esa meditación, cuando hacemos esa reflexión en nuestras vidas, tenemos que ponernos delante de Cristo Jesús a decirle, Señor, ayúdame, porque ¿qué pasa conmigo? Estoy siendo como aquella vid que el Señor Jesús vino a buscar fruto y no encontró nada, y la maldijo y al día siguiente se secó. Así vamos a ser. Nosotros no podemos ser así. Nosotros hemos sido llamados por Cristo para dar frutos a 100 por uno. Por eso te pido, hermano, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestras vidas. Hay una gracia tan grande que ha sido derramada sobre nosotros. Esa gracia es con la finalidad de que nosotros demos frutos. Y esos frutos
son que nuestras vidas van a testificar, van a ser la luz, van a iluminar a las vidas que están en tinieblas. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera. Hay mucha gente. Me impactó la vez que vimos en el celular, que nos llegó a muchos de nosotros. Yo sé que aquí muchos lo vieron. Que aquí nomás, en nuestra ciudad de Patterson, a unos cuantos bloques de acá, una mujer subió a un puente y de ahí se aventó al río. La gente lo vio, la gente como si estuvieran en una galería, miraban todo el espectáculo y nadie hizo nada por detener a esa mujer. Se mató, se suicidó en nuestras narices, delante de nosotros. Ese es el mundo. Esas son las tinieblas que Satanás tiene enredado al mundo. Y sin embargo, yo estoy seguro que si hubiera habido un cristiano que le hubiera dado un testimonio a esa mujer, que hubiera mostrado los frutos, que hubiera mostrado su agradecimiento por la salvación tan grande que Cristo Jesús le ha dado, esa mujer no se hubiera lanzado de ese puente. Es más, ni siquiera hubiera subido ese puente. Pero lamentablemente no hubo un solo cristiano que le hubiera hablado. A veces creemos que la vida cristiana tiene que ser fácil, sencilla, cómoda. Mientras vengamos al templo a orar, mientras vengamos al templo a la reunión de los domingos, los jueves a la reunión de oración, o que simplemente vengamos los domingos, creemos que hemos hecho bastante. Creemos que ya tenemos ganado el cielo. Pero déjame decirte una cosa, hermano, hermana. El Señor Jesús te separó. El Señor Jesús pagó el precio por tu vida. El Señor Jesús te sacó de la esclavitud del pecado para traerte a la esclavitud en Él. El Señor Jesús te separó del vientre de tu madre. El Señor Jesús te ha transformado, te ha cambiado tu vida. El Señor Jesús ha traído su Espíritu Santo sobre ti para que tú puedas verdaderamente agradecerle por eso. ¿Y sabes cuál es el agradecimiento? Que te sometas a la voluntad de Dios. Que empieces a cumplir con la misión para la que te ha traído. ¿Qué creemos, hermanos? Que Dios nos ha separado para que mañana más tarde, simplemente nosotros sentaditos aquí, cómodamente, el Señor venga. ¡Ah, ya llegó el Señor por mí! No, el Señor va a venir a pedir cuentas. El Señor te va a decir, yo te di la salvación, te rescaté y te va a sacar en cuenta la vida pasada. De todo esto te saqué. Te traje a mí para que tú des frutos, para que tú puedas hacer una misión. Te di una misión a cumplir. ¿Qué has hecho? Lo primero que te va a decir es, yo te di una familia. Tus hijos están perdidos en el mundo. ¿Qué has hecho para traerlos a mí? ¿Qué has hecho con la salvación que te di? Tú tienes un grupo de amistades con las que te ves continuamente. ¿A cuántos de ellos les has hablado del amor mío? ¿A cuántos de ellos les has presentado el plan de salvación? Tú tienes un trabajo y todos los días estás alternando con tus compañeros de trabajo. Sabes que muchos de ellos tienen unas vidas bastante negativas y malas. Y yo te pregunto, ¿a cuántos de ellos le has testificado de que hay un plan de salvación para sus vidas? Que si ellos voltean sus ojos a mí, si ellos voltean sus ojos a la cruz, entonces ellos van a alcanzar la sanidad y la salvación que necesitan. ¿A cuántos les has dicho? Esa es la cuenta que Dios nos va a pedir. Señor, he ido a la iglesia todos los domingos, yo estaba en la iglesia, Señor, yo llevaba mi Biblia. ¿Y de qué te sirvió? Está bien que lo hayas hecho, sí, eso es bueno. Pero era para que te fortalezcas, para que te nutras, era para que te adiestres para la buena batalla, pero no la supiste pelear. Te mandé a la guerra y lo que hiciste es esconderte debajo de un hueco. En las trincheras, ahí te atrincheraste. Ni siquiera disparaste una sola bala. Y yo te di un arma contundente con balas fulminantes, pero no la usaste, que es la palabra de Dios. ¿A cuántas personas le has dicho, les has recitado Juan 3:16? A nadie.
¿A cuántos les has dicho te amo? El Señor Jesús quiere que seamos agradecidos, hermanos. Y agradecidos con Él es servirle. Es entregar nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestro tiempo. No es estirar el pecho, inflarlo como el pavo real y decir, miren, aquí estoy yo, Miren, yo sé mucho, Miren, no, humíllate, que aquí tú no eres nadie, el que es Él. Ese es el único que es todo. Nuestro Señor que está aquí, el principal, el protagonista, el fundamento, es el Señor Jesús. Nosotros delante de Él no somos nada. Por eso es que no vengamos con pechos inflados como el pavo real. Ven humilde a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como el profeta. Señor, tienes en mí un arma que tú puedes usar para poder destruir las artimañas del diablo. Si tú revisas el libro de Romanos que acabamos de leer, el versículo 12, el capítulo 12, mira tú por favor y te pido que ahí tu Biblia donde la tienes abierta digas. Mira lo que dice el primer versículo, dice, así que hermanos, os ruego, el apóstol está rogándole al pueblo de Dios, les dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sabe lo que quiere decir con eso? Que tu cuerpo, que está consagrado a Dios y que es templo del Espíritu Santo, tú no lo puedes manchar con el pecado. Eso es un sacrificio vivo. Separado estoy para Cristo Jesús. No puedo contaminar mi cuerpo. Hermano, hermana, te pido en el amor de Dios, no contamines tu cuerpo con el pecado, con la inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque ese cuerpo que tú tienes ya no es tuyo. Ha sido comprado con precio muy alto. Ahora ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y si es templo del Espíritu Santo, tú no tienes el derecho de contaminarlo. Cuídalo, guárdalo, respétalo, porque ya no es tuyo. El Señor te lo ha prestado por gracia, te está permitiendo seguir viviendo en Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir cuidando ese cuerpo para que sea Dios consagrado en nuestras vidas. Y sigue diciendo el Señor, no os conforméis a este siglo. A veces nosotros nos conformamos con ver la vida como se vive. A veces nosotros nos identificamos con el mundo y sus pecados. Las costumbres que se han agarrado hoy día en el mundo, a veces las traemos a la iglesia. Es parte de la vida. Ya no estamos en la época antigua. Ya no estamos en la época de Pablo, de Pedro, de Juan. Ahora estamos en la modernidad del siglo XXI. Las cosas han cambiado. Hoy en día ya nosotros somos diferentes. Ha habido una evolución. Ahora la vida es diferente. Antes, cuando yo la conocí a mi esposa y tuve que me quise casar con ella, yo tuve que ir con mis padres a la casa de ella a pedir su mano. ¿Cuántos de acá lo hicieron? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿No fueron a pedir la mano de sus esposas? Ok. ¿Verdad que sí? No quiero preguntar cuántos no lo han hecho, pero yo sé que hay muchos que nunca lo han hecho. Pero antiguamente, qué triste decirlo así, ¿verdad? Se acostumbraba a eso. Si verdaderamente te quieres casar conmigo, tienes que ir a mi casa a pedir mi mano a mi papi y a mi mami. Si no, nanay.
No te lo van a dar. Jamás voy a poder ser tu esposa, ¿ok? Y entonces uno se rascaba la cabeza y decía, mi suegro es un tremendo grandulón, así grandazo. Tengo miedo que me vaya a agarrar, me vaya a desaparecer del mapa. Y mis cuñados, ¿para qué decirte? Y esta muchacha quiere que yo vaya a pedirla, no. Es meterme a la boca del lobo, me van a desaparecer, es morirme, mejor me entrego a la vida ya. Me doy por muerto. Voy a comprar mi cajón y mi terreno donde me entierre. Temor de tener que hacer algo que era necesario porque eran las reglas de aquel entonces. Hasta que nos tomábamos de valor y decíamos, como Esther, ¿no? Como la reina Esther. Si he de morir, pues que muera. Pero le voy a mostrar que la amo. Y ahí vamos. Señor. Y el papá de repente temeraba. ¿Qué quieres, renacuajo? Sí, no, hombre. Quiero pedirle la mano a su hija. Y ahí esperabas el golpe. Y de repente el papá te decía, ¿y qué quieres pagarle? Mi trabajo. ¿En qué trabajas? Y tú tenías que hacer una conversación con el Señor cordial, atenta, para ver si te lo ganabas. Y después de pedirle la mano, ok, ¿cuándo vas a venir con tu padre y tu madre? Y entonces tenías que ir con tu papá y tu mamá a pedirle a tu esposa. Hoy la modernidad dice, ¿qué cursis? Chale, men, que eso sí es mucho trajín, viejo. No, yo a la flaca le digo, flaca, ¿quieres ir conmigo, sí o no? Ya, pero vamos, ay, se acabó. Nos evitamos todo el trámite anti-inmigración. Porque en ese entonces los padres de la esposa eran inmigración. Teníamos que pasar, porque si no... Hoy en día todos los trámites se han reducido. Ya no, ya ahora la cosa es sencilla, pastor. Ahora la cosa es fast. Ahora todo es McDonald's. Chale, men. Ahora estamos en la época del microwave, pastor. Aquí la cosa es rápida nomás. Ya para qué tanta vaina, que la vieja y el viejo. No, yo no tengo nada que ver con esos viejos. Y mi chamaca tampoco. Esa es la modernidad. No se dan cuenta que a Dios le dieron una cachetada y lo sacaron de la vida. Ay, no meta a Dios en esto, por favor. Pero si Dios es el que instituyó el matrimonio y ahora tú le has dado una bofetada a Dios y lo sacaste de tu vida, porque ahora tú haces lo que te da la gana, porque no te gustan las normas, las reglas, ni tampoco te gustan las condiciones antiguas. Ya no sirve. Va a llegar un momento en que tampoco vamos a necesitar de entregar nuestra vida a Cristo para ser salvos. Porque la modernidad va a hacer que simplemente, ¿sabes qué, Dios? Quiero irme al cielo. ¿Y qué crees? ¿Que Dios te va a decir, ya bueno, sí, la modernidad, te tengo que entender, vente para el cielo? Nones. Para los preguntones, dijo mi abuela. Así no funcionan las cosas. Dios te va a poner siempre sus reglas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros, hermanos amados, tenemos que regirnos a las reglas de Dios, a las normas de Dios, para que nuestras vidas sean bendecidas. Jóvenes, no cometan el error de tener matrimonios microwave. Tengan matrimonios consagrados a Cristo Jesús. Y no porque vean en la modernidad y en el mundo que eso se da, no crean que así es la vida, mentira. La vida es conforme Dios lo dice en sus santas escrituras. Haz las cosas correctamente. ¿Te gusta? ¿Amas a esa mujer? ¿Sabes qué? Ven a pedir la bendición de Dios y que una vez que el Señor los une en santo sacramento del matrimonio, entonces que sea tu esposa y ámala hasta el fin de tus días. Porque les quiero dar una noticia. Hello, noticia de último minuto.
Escuchen bien, el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es indisoluble. Aquí no hay que, ya no me entiendo con la vieja. Ya me cansó, la veo gorda. Ya no me sirve. Ahora estoy mirando para otro lado. Cuidado porque te puedes volver visco. Y al final de cuentas te terminas confundiendo. Sí, porque cuando se te cruzan los ojos te confundes. Ya no sabes para dónde vas. Hay que tener cuidado con eso. Así no funciona el mundo, así no funciona Dios. El agradecimiento del hombre, del ser humano, por la salvación que Dios nos ha dado, es seguir los preceptos de Dios en obediencia para poder dar frutos dignos del Espíritu. Tenemos que mostrarle a ese mundo la vida que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos mostrarle a ese mundo si nosotros nos estamos contagiando con el mundo? Si estamos llevando la misma vida del mundo, entonces el mundo jamás va a poder ver la luz. La única forma que el mundo vea la luz es cuando nosotros verdaderamente alumbramos en la luz de Cristo Jesús. Creemos a veces que si nosotros no obedecemos las cosas de Dios, igualito van a ser salvos. Creemos que si seguimos viviendo en los pecados, vamos a alcanzar igual la salvación. Déjame decirte una cosa, hermano. Nunca van a alcanzar la salvación si siguen viviendo en los pecados, si siguen viviendo en la vida del mundo. Jamás la van a alcanzar la salvación eterna. Porque el día que Cristo venga por segunda vez, va a venir a sacar el trigo en sus lagares y la cizaña la va a mandar al fuego. Así que cuidado. Cuidado con ser cizaña. Porque no vas a entrar al cielo. La cizaña no entra al cielo, les enseñaba a los lagos de azufre y fuego, donde el fuego eterno no los va a consumir, los va a quemar. Amén. Pero los que somos trigos, vamos a los lagares de Dios, a sus graneros, a donde está su tesoro. Por eso que el Señor dice, cuando Él vendrá y nos encuentre haciendo así, nos va a decir, buen siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor. ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que yo quería escuchar. Nuevo Horizonte siempre tienes que estar enfocado en querer encontrar verdaderamente entrar al cielo y estar en la presencia del Señor. Quiero concluir con que no olvidemos de recordar los frutos del Espíritu que están ahí. Le doy gracias a Dios porque ahí están puestos delante de todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes han venido muchas veces, muchos domingos, y ni siquiera se ponen a leer eso. Pero qué bueno fuera que a partir de la fecha empiecen a leerlo. Porque eso nos está haciendo recordar que nosotros estamos llamados a dar frutos. Eso tiene que revelarse en nuestras vidas, reflejarse en nuestras vidas, y por eso tenemos que vivir nuestras vidas. Gálatas capítulo 5. Verso 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. Dos cosas. Los que están en Cristo Jesús han sacrificado los deseos de su carne. Todos los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25 les he leído. Todos los deseos de la carne tienen que haber sido sacrificados, conforme lo dicen Romanos: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Los deseos de nuestra carne tienen que ser sacrificados. Dejarlos, abandonarlos. Tenemos que ser diferentes. Y lo que dice el versículo 25 es: si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tenemos que andar también por el Espíritu. Y andar por el Espíritu es dar esos frutos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuál es el fin del hombre? Y quiero terminar con esto.
¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Escucha bien lo que te digo, hermano, hermana. ¿Cuál es el fin del hombre? Estoy hablando del creyente. Vamos a ponerlo mejor así. ¿Cuál es el fin del creyente? Glorificar a Dios y vivir con Él para siempre. ¿Amén? Eso es el fin del hombre. ¿Y sabes qué me encanta? Que una de nuestras confesiones de fe, uno de los catecismos a los cuales nosotros tenemos cuidado de siempre leer y aprender en nuestra iglesia, el catecismo de Heidelberg nos habla de esto que acabamos de tratar. Y esto que acabo de leerles es del catecismo menor de Westminster. ¿Cuál es el todo del hombre? El fin del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso debe ser nuestra premisa. ¿Amén? Y si esa es tu premisa el día de hoy, yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, yo te ruego que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Piensa que en este momento estás delante de Cristo Jesús. Siente que la presencia del Señor está delante de ti. Limpia tu mente de pensamientos inicuos, de cosas que te distraigan. No te estoy pidiendo que pongas en blanco tu mente. Yo lo he enseñado ya varias veces. Eso es peligroso. Dios no manda que pongamos en blanco nuestra mente. Por eso es necesario llenar nuestra mente de Cristo Jesús. Pero yo te pido que en este momento en tu mente tengas a Cristo, tengas sus mandamientos, tengas sus enseñanzas, tengas su santa y bendita palabra. Y que con ese pensamiento le eleves esta oración que quiero hacer contigo. Señor Jesús, he vivido mi vida cristiana. ¿Quién sabe? En la comodidad de mis pensamientos y mis razonamientos. Padre, he pensado que muchas veces, como el pueblo de Israel, he anhelado volver a Egipto, a mi vida pasada, a mis pecados. He querido volver, Señor, a los platos de la inmundicia del mundo, de la contaminación. Tal vez, Padre, como Pedro, cuando tú moriste y fuiste puesto en la tumba, le dijo a su hermano y a sus amigos: voy a pescar. Volvió a su antiguo oficio, a su vida pasada. A veces, Padre, he sentido, quizás he hecho eso y te ruego que me perdones. Te pido de todo mi corazón que perdones mi vida, porque soy consciente que no he hecho lo correcto, que no he hecho lo que tú quieres, Señor. Me he desviado del camino que tú quieres que yo siga, porque tú pagaste un alto precio por mi vida, porque tú me rescataste de la esclavitud del pecado para traerme a la libertad en Cristo Jesús. Padre, perdóname si no he sido agradecido contigo. Perdóname si no he sabido dar frutos dignos del Espíritu. Perdóname, Padre, si los he tenido delante de mí y jamás me he puesto a meditar en ellos para darlos.
Perdóname, Padre, si todavía tengo lazos que me atan a mi vida pasada. Perdóname si no he sabido cortar ese cordón umbilical que me ata a la vida anterior, Señor. Y todavía hay cosas que me atraen, que me tientan, y flaqueo ante ellas. Pero yo te pido que me fortalezcas ahora. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me fortalezca, que me tome de la mano, Padre, y me haga andar por esos caminos quebradizos, obstaculizados, llenos de inmundicia y de maleza, por tormentas grandes y fuertes que golpean con fuerza contra mi vida. Que aún en esas yo pueda andar tomado de tu mano, Señor, y que nada, absolutamente nada, me distraiga, sino que siga, Padre, tomado de tu mano en la victoria que tu Espíritu Santo me da. Por favor, les pido que no se distraigan porque los niños entran. Si usted está orando y verdaderamente está en la presencia de Dios, nada debe de distraerlo. No crea que porque mire a sus hijos los va a cuidar mejor. Los niños entran tranquilamente al templo a estar a su lado. Quédese quieto, siga orando. Tenemos que aprender que si estamos en la presencia del Señor, nada nos debe distraer. Padre, por favor, ayúdanos a que podamos vivir por tu Espíritu. Ayúdanos a que ese agradecimiento fluya de lo profundo de nuestro corazón en obras dignas, conforme tú lo quieres. Porque el día que tú vengas, Señor, yo quiero que tú me encuentres haciendo así. Yo quiero que tú me encuentres velando para poder ser digno de que me digas: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a tomar la Santa Cena. Y el Señor nos ha mandado que nosotros tomemos la Santa Cena en dignidad. Hermanos, este sacramento no es para tomarlo con ligereza. Este sacramento no es para que nosotros le restemos importancia, porque este es un ensayo, esta es una preparación, este es un entrenamiento que tenemos, porque algún día lo tomaremos allí en los cielos cuando el Señor Jesús nos lo sirva. Si tú no tomas esta Santa Cena dignamente, entonces tú no estás preparado para ir al cielo. Y les voy a pedir, por favor, que si hay alguien que está distrayendo, tome autoridad, hermano, y hágalos callar. Porque este es un momento de reverencia que tenemos que guardar delante de Dios. Si has tenido algo contra algún hermano, contra alguna hermana, contra alguien en tu vida, en estos días, este es el tiempo que tú puedes pedirle perdón a Dios. Y no solamente pedirle perdón a Dios. Si estés hermano, es hermana aquí, toma la valentía. Si amas tanto a Dios, hazlo por Dios. Sal de tu lugar y ve ante tu hermano o tu hermana y dile: perdóname, no quiero estar así contigo. Yo quiero, como hermanos, que estemos unidos para poder vivir así, porque el día que Cristo venga, Él nos tiene que encontrar unidos. Tú tienes el mismo espíritu que yo, por lo tanto tenemos que vivir en esa unión de amor ágape. Voy a pedir por favor a la hermana
Cristian Matías y Consuelo Aliaga, que vengan a ayudarme a servir la Santa Cena del Señor. La palabra dice que después de haber orado por el pan, dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado para el perdón de sus pecados. Comed todos de él. Comamos del pan, hermanos. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Terminando de comer, alzó la copa y dio gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta copa, por este fruto de la vid, que simboliza tu sangre derramada para la remisión de nuestros pecados en la cruz. Gracias por derramarla, Señor, y por limpiarnos de nuestra maldad. Dice el apóstol que el Señor, tomando la copa, dijo: esta es mi sangre nueva de la alianza, nueva y eterna, derramada por el perdón de sus pecados. Tomad de ella. Tomemos la sangre del Señor. La palabra nos dice que por eso, cada vez que nos reunimos, debemos de practicar este sacramento. Y nadie tome la cena indignamente, porque cuando tomamos la cena indignamente, acumulamos ascuas para el día de la ira. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.